Buenos días. Primeramente, reciban un saludo de la Dirección de Secundarias que encabeza la maestra Daría Elizondo y nuestra secretaria de Educación, la maestra Leticia Sofía. Desearles el mayor de los éxitos en este ciclo escolar 2023-2024, ¿verdad? Y decirles que la Academia de Geografía, que está integrada por el maestro Alberto Solís Villanueva, el maestro José Jesús Reséndez y un servidor, Jorge Alberto Hinojosa, estamos en la mejor disposición de apoyar, de orientar en las dudas e inquietudes que sé que las hay, ¿verdad? Lo nuevo que se está integrando en esta nueva escuela mexicana, que se implementan los planes y programas de estudio vigentes. Sé que sí existen esas inquietudes, pero pues poco a poco las van a ir disipando. Nuevamente, a sus órdenes, y el compañero Alberto Solís Villanueva va a ser el encargado de dirigir esta asesoría en esta mañana y agradecerles su presencia y su participación. Al final viene un, una encuesta, ¿verdad? Donde ustedes la van a contestar, donde van a dar alguna opinión que nos permite mejorar el servicio nuestro, ¿verdad? Decirles que no va a haber retroceso en la presentación porque se está grabando. Se está grabando y se supone que el día de hoy, en la tarde, después de las 6 de la tarde, se sube a la página de Redice esta presentación. Ustedes la van a poder ver ahí e incluso invitar a los compañeros que no pudieron estar aquí conectados esta mañana, pues que pueden verla más tarde, ¿verdad? Bienvenidos y los dejo con el maestro Alberto Solís. Gracias. Bien, maestro, muy buenos días. Alberto Solís Villanueva, a sus órdenes. Después del saludo institucional que ha expresado el compañero maestro Jorge Hinojosa, vamos a proceder a dar inicio a la actividad del día de hoy, que es la primera asesoría de este año escolar recién iniciado. El día de hoy, 5 de septiembre del 2023, les presentamos esta imagen como primer acto, como acto de apertura de esta presentación. En ella pueden ustedes observar una serie de imágenes con las cuales pretendemos expresar una idea. Observarán a la izquierda imágenes donde están grupos de alumnos trabajando, realizando labores que tienen que ver con su educación. Es allí donde inicia un camino, el camino de la educación. Educar es el camino. Educar es el camino para incidir en una formación en la cual esos niños, esos alumnos que están en edad temprana, tengan oportunidades suficientes para conformar en ellos, en lo individual y en conjunto, una serie de elementos que les permitan ser jóvenes propositivos, jóvenes con elementos que a su vez les lleve a comprender la importancia de llegar a ser adultos comprometidos con actividades que nos lleven al cuidado de nuestro entorno, al cuidado de nuestra comunidad, al final de cuentas, al cuidado de nuestro planeta. En la medida de las posibilidades de cada uno de los adultos y en cada una de sus trincheras, podrán definitivamente aportar situaciones, ideas, sugerencias, acciones, propuestas para el cuidado de nuestro entorno, de nuestro medio ambiente, de nuestro mundo. Eso es algo esencial
para la formación de los adultos. Iniciar con su formación desde edades tempranas. La conciencia geográfica es esencial como parte de la formación integral de ciudadanos comprometidos con el mundo. Esto es, geografía como parte del campo formativo, ética, naturaleza y sociedades. Resulta entonces que habremos de ubicarnos en un contexto. Ese contexto lo establece precisamente lo que estamos viviendo día a día, y es precisamente el marco que se encuentra forjado por la nueva escuela mexicana, de la cual ustedes ya han estado enterados, han estado enteradas, y de seguro es que han estado trabajando al respecto durante todo el año escolar pasado. Sin duda que el tiempo no es suficiente para comprender aspectos que tengan que ver a fondo con esta propuesta. Sin duda es que el esfuerzo que se ha estado realizando en las escuelas es notable, y es ahí donde aterriza toda la serie de elementos que ayudan a comprender o ayudarán a comprender la propuesta de la nueva escuela mexicana. Sin embargo, también es conveniente formular lo que sucede en el entorno local. En el marco de la nueva escuela mexicana se presenta el sello Nuevo León como una iniciativa que pretende establecer características que conformen eso precisamente, un sello. El sello que Nuevo León le pretende imprimir a la propuesta establecida por la nueva escuela mexicana. ¿Qué pasa en Nuevo León? ¿Qué sucede con nuestros alumnos? ¿Qué sucede con nuestros maestros, compañeros que trabajan día a día al frente de los grupos? ¿Qué sucede en las escuelas? Pues precisamente lo que sucede en las escuelas de Nuevo León es lo que se pretende rescatar para dar inicio a esta propuesta del sello Nuevo León. Recordemos que una de las propuestas fundamentales, uno de los principios fundamentales de la nueva escuela mexicana es la comunidad. La comunidad y toda la serie de conceptualizaciones que están en torno a ella. La comunidad como parte esencial, como núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Seguro es que en el transcurso del año escolar ustedes han leído, han comentado, han establecido sus sugerencias, sus opiniones con respecto a esta postura de considerar a la comunidad como el núcleo integrador de procesos de enseñanza y de aprendizaje. La comunidad. Hay mucho que decir sobre este aspecto de la comunidad, en el entendido de que es en el transcurso de de todas las actividades diarias que suceden en el entorno escolar, que habrá de mejorarse, habrá de comprenderse, habrá de tener mejores perspectivas con respecto a la postura que hoy se establece con respecto a la comunidad, incluso como generadora de situaciones reales de aprendizaje. Mientras tanto, y con la idea de fortalecer este principio de comunidad, se rescata la propuesta del sello Nuevo León. Ese sello Nuevo León tiene por su parte varias, pudiéramos decir, varias ideas, varias propuestas. Esas propuestas
son consideradas como esencial dentro de lo que se pretende hacer en función de la iniciativa de nuestra autoridad o de nuestras autoridades, quienes consideran que, si bien es cierto que es importante la visualización de la comunidad como núcleo generador de procesos de enseñanza y aprendizaje, primero había que ver qué pasa en las escuelas, qué sucede en las escuelas, rescatar los avances que se han tenido en las escuelas, establecer un diagnóstico en las escuelas, formular más bien un diagnóstico de situación académica, de avances en los logros de aprendizaje, para poder establecer acciones que nos lleven a mejorar lo que pasa en las escuelas del Estado de Nuevo León. Por eso es que como parte del sello Nuevo León se han formulado estos principios que tienen que ver con los aprendizajes imprescindibles. Para la Secretaría de Educación en el Estado de Nuevo León es indispensable detectar, visualizar y trabajar profundamente sobre los aprendizajes imprescindibles que habrán de lograrse en nuestros alumnos. Aquellos aprendizajes imprescindibles que tienen que ver con lo, digamos, básico: leer, comprender la lectura, realizar cálculos, todos aquellos serie de aprendizajes que son precisamente necesarios, imprescindibles para poder avanzar en otros procesos de aprendizaje. Es también parte esencial de la propuesta Sello Nuevo León la idea de establecer, de incentivar dicho establecimiento de comunidades de aprendizaje, que es toda una propuesta interesante que puede tener mucho éxito si se toma con el debido convencimiento de su funcionamiento. Las comunidades de aprendizaje han eh, mostrado ser una iniciativa de éxito que por más de 20 años en diferentes países del mundo ha generado eso, éxito, éxito que se ha convertido en avances en el desarrollo de procesos de aprendizajes. Las comunidades de aprendizaje tienen como fundamento, digamos, pedagógico toda la conceptualización relacionada con el aprendizaje dialógico. El aprendizaje dialógico, a su vez, tiene una característica que es muy distintiva de este tipo de aprendizaje, que es el hecho de que privilegia el diálogo, por eso el nombre aprendizaje dialógico, y considera como parte esencial para el aprendizaje las interacciones sociales. Para el aprendizaje dialógico, o sea, el aprendizaje se logra precisamente a través de la interacción con los otros, donde prevalece el diálogo, un diálogo igualitario, es decir, un diálogo entre iguales, un diálogo entre profesores, un diálogo entre alumnos, un diálogo entre autoridades, un diálogo entre todos los elementos que integran una comunidad educativa. Entonces, el aprendizaje dialógico nos ofrece alternativas. Quizá la más importante sea el hecho de que formula espacios de igualdad. También rescata la importancia de la creación, de los procesos de creación de simbolismos, de la creación colectiva de símbolos, ¿verdad? Es decir, en cierto modo, coincide con algunas propuestas, algunos principios de la nueva escuela mexicana, en el sentido de que privilegia el diálogo, ¿verdad?
el aprendizaje dialógico merece ser considerado, tomado en cuenta por quienes ejercen la educación frente a los grupos en las escuelas secundarias. La invitación está ahí para que se acerquen ustedes a todos aquellos aportes teóricos, todas aquellas experiencias que se han generado al aplicarse las comunidades de aprendizaje. La invitación está ahí para que lo tomen en cuenta y pues lo consideren como una opción. También como parte del sello Nuevo León se está formulando una serie de acciones que están destinadas precisamente a fortalecer la educación inclusiva. Todo esto habría que visualizarlo definitivamente en el marco de la nueva escuela mexicana. Y es por eso que tendríamos que considerar las formas, las maneras, las iniciativas, propuestas y todo aquello que nos lleve a aterrizar estos principios que se están mencionando con los campos formativos, relacionarlos de tal manera que se integre todo un conjunto de acciones en beneficio de los alumnos. ¿Cómo ligar los aprendizajes imprescindibles con los campos formativos, con los ejes transversales? ¿Cómo ligar los principios de las comunidades de aprendizaje? ¿Cómo llevarlos a la realidad, considerando su relación con los campos formativos y los ejes transversales? ¿Cómo pudiera una escuela llevar a la realidad del día a día todo aquello relacionado con la educación inclusiva y a su vez en el marco de cada campo formativo y cada uno de los ejes transversales? Aclarando que aquí es lógico suponer que al hablar de ejes transversales se están refiriendo a los ejes que ustedes ya conocen, ¿verdad? A final de cuentas, una coincidencia que es clave entre la nueva escuela mexicana y el sello Nuevo León es que en ambas lo que se pretende es mejorar los aprendizajes de los alumnos. Definitivamente que la calidad de la educación habrá de lograrse en la medida en que se mejoran los aprendizajes de los alumnos. Si los aprendizajes son incompletos, son indeseables, son en cierto modo fuera de lo que establecen los principios formativos de las propuestas educativas, en este caso el sello Nuevo León y la Escuela Mexicana, esto pues redundará en logros parciales, ¿verdad? Se pretende que los aprendizajes se alcancen en su totalidad y al 100%. Mejorar los aprendizajes de los alumnos, por lo tanto, es la idea central, es el propósito fundamental y está presente y estará presente en todas las acciones que formulemos en nuestras escuelas en el marco de la nueva escuela mexicana. Por lo tanto, tendríamos que irnos como una referencia directa al plan de estudios que se ha estado trabajando durante todo el año escolar. El plan de estudios de educación básica 2022 está conformado por diferentes y diversos elementos. Perfil de egreso, finalidades de la educación, los contenidos, los procesos de desarrollo y aprendizaje. Sin embargo, en esta ocasión, y también los ejes articuladores, definitivamente. Sin embargo, el día de hoy quiero hacer referencia a dos ejes articuladores. ¿Por qué? Porque estos dos ejes articuladores que quiero mencionar en esta ocasión tienen mucha relación con el campo formativo ética, naturaleza y sociedad,
y en específico con la disciplina geográfica. Esto no quiere decir que se dejen de lado los demás ejes articuladores, no, de ninguna manera. Sin embargo, estos dos que voy a plantear tienen muchísima presencia en el campo que mencioné y en la disciplina que ya indiqué. Uno de esos ejes articuladores al que hago referencia se ejemplifica en la imagen del alumno que está leyendo y al mismo tiempo cuestionándose qué sucede con respecto a una problemática que ahí está eh, pues mostrándose. Una problemática relacionada con la contaminación de alguna parte de su entorno y la serie de preguntas, la serie de cuestionamientos es ¿por qué sucede? ¿Qué fue lo que generó todo este problema? ¿Por qué está ahí? Y situaciones que lo lleven al análisis de la problemática y a la comprensión de cuáles fueron las causas y principalmente cuáles son las consecuencias. Esto tiene que ver con el eje articulador conocido como pensamiento crítico. Sobre pensamiento crítico pudiéramos profundizar muchísimo, pero no es el caso en esta ocasión. Baste con decirles que pensamiento crítico no es nuevo en el ámbito de la geografía. El pensamiento crítico ha estado ahí desde el 2006 y quizá un poco más atrás, pero de manera más evidente ahora se presenta en torno a la nueva escuela mexicana. Una de las características de dicha propuesta, que se refleja en el Plan de Estudios 2022, es que se fortalece la intención de ir desarrollando lo más y más que se pueda dentro de procesos al pensamiento crítico. De hecho, el pensamiento crítico pudiera visualizarse como un proceso. De hecho, debe ser un proceso. Un pensamiento crítico no surge al azar, no surge porque a alguien se le ocurrió, no surge porque alguien quiere que otra persona desarrolle el pensamiento crítico, no. El pensamiento crítico solamente se puede lograr, desarrollar, fortalecer a través de procesos. Dicho de otra manera, si no hay procesos, no se está desarrollando el pensamiento crítico. Pudieran ser algunas pues expresiones de pensamiento crítico, pero un verdadero pensamiento crítico requiere de procesos. Y adivinen qué, ¿cuáles son esos procesos que forman parte del plan de estudios? Pues precisamente los procesos de desarrollo de aprendizajes. En ese sentido, entonces, los procesos de desarrollo de aprendizaje se constituyen en la parte fundamental para poder conformar pensamiento crítico. ¿Qué es pensamiento crítico? ¿A dónde nos lleva? ¿Cuál es la intencionalidad con respecto a los alumnos? Pues el pensamiento crítico, para empezar, es toda una serie de etapas en las cuales se visualiza al alumno como un ser en formación y que por lo tanto su apreciación del mundo habrá de ser de tal forma que no solamente se conforme con ver, con estar ahí, sino que el proceso de aprendizaje lo lleve a analizar, a preguntarse el por qué suceden cuestiones que él está viviendo ahí en su entorno. El pensamiento crítico habrá de ser llevado a que ponga en la balanza situaciones reales de su entorno para que pueda ahí formular acciones de crítica constructiva, en el sentido de visualizar, de tener muy en claro cuáles son las causas, las razones, las consecuencias y el porqué de, por ejemplo, la contaminación de su entorno, por ejemplo,
la enorme concentración de la riqueza en ciertos sectores de la comunidad, por qué las desigualdades, qué se puede hacer al respecto, situaciones que le ayuden a, a forjar un pensamiento tal que le ayude a emitir juicios, pero juicios que lo lleven también a formular de cierta manera soluciones a problemáticas. Imagínense llevar esto a la realidad de los grupos. ¿Qué puedo hacer como profesor de geografía, como profesor que trabaja en un campo formativo, ética, pensamiento que, crítico que tendrá que evolucionar para precisamente analizar la ética, ¿verdad? Para analizar la naturaleza y para analizar las sociedades de tal forma que le permita formular juicios críticos, ¿verdad? Plantear soluciones en un momento dado, pensamiento crítico. El otro eje articulador es la interculturalidad crítica. Aquí quiero destacar el hecho de que la interculturalidad crítica como presencia en el campo formativo es algo valioso, muy valioso. Hasta ahorita, hasta el momento, se ha trabajado mucho con base en la multiculturalidad, que más bien debería ser el multiculturalismo. Hasta ahorita hemos estado trabajando, hemos estado observando en el desarrollo social de nuestro país, de nuestro entorno, del mundo, etcétera, cómo se le ha dado mucha preferencia a la coexistencia de diferentes culturas o de diferentes sujetos, diferentes comunidades que están ahí, ¿no? Están ahí en un espacio determinado y forman parte de ese espacio geográfico. Ahí están, pero no hay una integración total, no hay una conformación donde se privilegie el diálogo, la interacción, el hecho del apoyo constante, de la ayuda, de la solidaridad permanente entre diferentes culturas que están coexistiendo en un espacio geográfico. La interculturalidad crítica va hacia eso. Por eso es muy importante que en nuestros grupos formulemos actividades que permitan el intercambio, que permitan la interiorización entre elementos que tienen que ver con las manifestaciones culturales de diferentes alumnos. Es decir, la interculturalidad crítica va trabajando en el sentido de lograr una verdadera interconexión entre sujetos, en este caso entre alumnos, entre comunidades, en este caso escolares, entre elementos que tengan que ver con diferentes formaciones culturales, ¿verdad? No se trata nada más de que queden yuxtapuestas, ¿verdad? O que queden unas a un lado de otras, sino que haya una verdadera conexión, pero una verdadera interiorización, ¿verdad? Para esto se recomienda que cuando se trabajen los contenidos, cuando se trabajen los procesos de desarrollo de aprendizaje, se abran espacios para que los alumnos se escuchen, ¿verdad? Se escuchen todos. Ofrecer espacios donde se escuchen diferentes manifestaciones sobre una situación determinada, para así ir integrando maneras de pensar, formaciones, ideas, posturas, pues, diferentes, ¿verdad? Que son producto precisamente del origen cultural de los grupos que están interactuando ahí, ¿verdad?
de las diferencias culturales de los alumnos que están interactuando ahí, incluso de las diferencias culturales de los miembros de toda la comunidad escolar, ¿verdad? La interculturalidad crítica va dirigida hacia la conformación de un sentimiento de justicia social. Justicia social en el sentido de que se privilegie la participación conjunta de todos los elementos que conforman una serie de culturas que están ahí existiendo en un lugar y en un momento determinado. La interculturalidad crítica no nada más es la manifestación, como se puede observar ahí en las imágenes, de elementos culturales, no, sino va más allá, va hacia la conformación de lazos profundos de comprensión, ¿verdad? De aceptación, ¿verdad? Entonces, esto debe llevar hacia la conformación de un sentimiento, ¿verdad? De pertenencia, ¿verdad? De un sentimiento donde el sujeto, en este caso los alumnos, tengan en claro su enojo, por decirlo de esa manera, su inconformidad con respecto a los abusos, ¿verdad? Que se puedan tener hacia las minorías, hacia las manifestaciones de algunos compañeros, de algunos sujetos, de algunas personas, que lo único que están haciendo es poner ahí, en la realidad, pues elementos de su formación cultural, ¿verdad? Entonces, la interculturalidad crítica va en ese sentido, ¿verdad? A trabajar mucho hacia la igualdad, hacia el respeto, hacia la justicia social. Estos son ejes articuladores. ¿Y qué tiene que ver la geografía con todo esto? ¿Qué tiene que ver la disciplina geográfica como parte de un campo formativo? Pues lo que tiene que ver es que precisamente es la geografía una disciplina que sin duda alguna mucho tiene que ver con la conformación del pensamiento crítico. Es pensamiento crítico, no pensamiento o crítico. El pensamiento crítico definitivamente es parte esencial de la disciplina geográfica. Esta disciplina geográfica que ha estado presente como ciencia, ¿verdad? En programas anteriores, en planes de estudio anteriores, más bien dicho, la disciplina geográfica tiene que ver con el pensamiento crítico porque resulta que al ser parte del campo formativo naturaleza y sociedades, tiene la aportación directa hacia la conformación de un pensamiento crítico en relación al espacio geográfico donde se están llevando a efectos todas las transformaciones sociales, todas las relaciones sociales, todas las características que tienen que ver con el desarrollo social, siempre en relación con la naturaleza, ¿verdad? La disciplina geográfica y pensamiento crítico han estado relacionados desde la existencia de este modelo constructivista. No es nada nuevo en geografía. Recordarán en sesiones anteriores cómo hemos hecho mucho énfasis en el hecho de profundizar en nuestro trabajo pensando en el pensamiento crítico como una parte fundamental de la disciplina geográfica. ¿Cómo se refleja en la disciplina geográfica el pensamiento crítico?
Bueno, pues se refleja precisamente con las propuestas, con la influencia de las características de la geografía crítica. La geografía crítica ha aportado elementos muy valiosos desde que se planteó el cambio de este modelo constructivista. En el modelo anterior, el modelo conductista, se trabajaba mucho la geografía humana, la geografía política, la geografía X, muchos aspectos, incluyendo la geografía física. Sin embargo, con el nuevo modelo constructivista, los programas educativos dejaron de lado esas propuestas y en cambio se recibieron aquellas iniciativas, aquellas visiones, aquellos avances generados por la geografía crítica. Por ejemplo, la geografía crítica ha tenido aportaciones como esta. A través de numerosos estudios, a través de numerosas investigaciones, se han conformado aportaciones que consideran al espacio geográfico como un espacio que ha sido resultado de las relaciones sociales. Esto quiere decir que el espacio geográfico, por lo tanto, es de carácter social. Todo lo que sucede en un espacio natural se convertirá en un espacio geográfico en el sentido de que será producto de un constante ir y venir en las interrelaciones sociales. Todo lo que coexiste, todo lo que está ahí en un espacio geográfico ha sido producido por las relaciones humanas. Hasta los efectos positivos, hasta los efectos negativos en la naturaleza. El espacio social está reflejado por todas aquellas construcciones precisamente de carácter social que están ahí en un espacio natural. El espacio geográfico, por lo tanto, es analizado por la geografía crítica considerando una serie de interpretaciones. La más valiosa quizá es esta que estamos presentando. La interpretación del espacio geográfico como un producto histórico, como un producto relacionado con procesos históricos. El espacio geográfico, que es donde confluye la relación constante entre naturaleza y sociedad, es precisamente el resultado de diferentes procesos históricos que han sucedido ahí, en ese espacio. Por ejemplo, la interpretación que se tiene ahorita del espacio geográfico nuevo leonés tiene sus propias características, tiene sus propias situaciones positivas y negativas, pero no puede negarse que esta interpretación de este espacio es continuación de todo un proceso histórico, es el resultado de la conjugación de toda una serie de procesos históricos que han sucedido desde aquellos lejanos tiempos en que existieron los primeros pobladores en este llamado espacio geográfico nuevo leonés, ¿verdad? Entonces resulta que el espacio geográfico, al ser un
resultado de las relaciones sociales, definitivamente que tiene mucho de carácter histórico. Los procesos históricos han dejado huella en los espacios geográficos y la interpretación que se haga es fundamental para entender el pasado, para comprender el presente y para visualizar el futuro. ¿Qué podemos entonces en este momento, interpretando el espacio geográfico y todo lo que sucede en él, para configurar lo que pueda suceder en el futuro y así prevenir situaciones en beneficio de la sociedad? La geografía crítica que está presente en el Plan de Estudios 2022, en el programa del campo formativo Ética, Naturaleza y Sociedades, prioriza la naturaleza social de la geografía. No quiere decir que no existan otras naturalezas geográficas, ¿no? De hecho, aún se sigue trabajando bastante la geografía económica, la geografía de los oprimidos, la geografía física, exacto. Pero la geografía crítica prioriza la naturaleza social. Es decir, para la geografía crítica es primero el ser humano y sus problemas. Primero lo que sucede en las sociedades y sus problemas. Primero está lo que vive una comunidad en su entorno para saber cómo se puede evolucionar en beneficio de todos los integrantes de esa sociedad. La geografía crítica, por lo tanto, al priorizar la naturaleza social, lo que hace es hacer de la geografía una disciplina que ofrece un sinfín de alternativas de análisis de lo que sucede en las sociedades. He ahí la importancia de la disciplina geográfica como parte del campo formativo Ética, Naturaleza y Sociedades. Al priorizar la naturaleza social, la geografía como disciplina de este campo formativo ofrece elementos, ofrece espacios, ofrece alternativas de trabajo cotidiano donde se resalte la serie de actividades que ayuden a los alumnos a analizar, a estudiar, bueno, a visualizar cuando menos lo que sucede en su entorno. Por eso es muy importante que en las actividades que ustedes organicen en su planeación, propongan aquellas, ¿sí? Aquellas actividades que ayuden al alumno a observar, a rescatar, a comprender, a proponer situaciones que tengan que ver con la realidad de su entorno. Primero, el ser humano, primero los miembros de la comunidad y sus problemas. La geografía crítica no deja de lado las situaciones naturales. No, son importantes, son muy importantes, pero no es la prioridad. La prioridad fundamental es la sociedad, la comunidad, el entorno y los problemas que en ellos tiene la población. Por esa razón, la geografía crítica privilegia la multicausalidad
en el análisis de las problemáticas que se abordan a través de las actividades que se programan, que se proponen en el trabajo cotidiano en la escuela. Privilegiar la multicausalidad significa que los alumnos tendrán la apertura adecuada para que no solamente tomen en cuenta una sola causa de uno o de varios problemas sociales, problemas de su entorno, sino ver las diferentes causas de esa problemática. De hecho, ningún problema comunitario, ningún problema social tiene una sola causa. Entonces no podemos circunscribir el análisis a ella, a una sola causa, sino más bien hay que abrir el abanico a la serie de posibilidades de análisis de las numerosas causas de esas problemáticas. ¿Por qué? Miren ustedes, cuando se le abren ese tipo de espacios a los alumnos, al mismo tiempo se les están ofreciendo oportunidades para su desarrollo, para el desarrollo de sus capacidades. Entonces, por eso es la insistencia de que en sus propuestas de trabajo, en sus estrategias, en sus actividades, consideren esta apertura. Ofrezcan diversas oportunidades para que los alumnos observen, comparen, visualicen, formulen conclusiones como producto del análisis. Es decir, para que en los procesos de análisis multicausales de un problema tengan suficientes y numerosas oportunidades de aprendizaje. No hay que cerrar las ventanas de posibilidades, sino abrir la puerta de todas las posibilidades posibles. La geografía crítica también incorpora precisamente una visión integral, ¿no? Una visión global, un tanto ligado a lo que acabamos de hablar con respecto a la multicausalidad. Es decir, las problemáticas sociales habrán de analizarse en su conjunto, de manera global. Por eso es que en esta propuesta didáctica del campo formativo, ética, naturaleza y sociedad, establece como sugerencia metodológica de trabajo lo que es precisamente el aprendizaje basado en problemas. Es entonces la geografía crítica una corriente de la disciplina que ofrece un sinfín de oportunidades para analizar problemáticas que están ahí presentes como ámbitos de estudio. Aquí tenemos, por ejemplo, pobreza, desigualdad, marginación, inclusión, exclusión, progreso. Imagínense estos ámbitos relacionados con el entorno de las escuelas, relacionados con el entorno de los alumnos. ¿Cuántos y cuántos ejemplos se encontrará allí, en ese entorno, relacionados con la pobreza? Imagínense ustedes la enorme cantidad de ejemplos que día a día los alumnos encuentran ahí en su entorno, relacionados con la marginación, con la desigualdad,
Entonces, esos elementos que están ahí hay que llevarlos a la escuela. De alguna manera tal que su análisis conforme todo un proceso que ayude al desarrollo de las capacidades de los alumnos. Estamos hablando de capacidades. Ustedes habrán notado que he hecho mucho énfasis en las capacidades de los alumnos, porque las capacidades son las que se están trabajando o se pretende trabajar a través de los procesos de desarrollo de aprendizaje. Ya una vez que se hayan trabajado las capacidades, tendremos entonces que trabajar en lo que es el fortalecimiento de las habilidades. Una cosa lleva a la otra. No podemos hablar del fortalecimiento de habilidades si no hemos pues desarrollado las capacidades, ¿verdad? Por eso en muchos de los trabajos diarios que observamos, y gracias por ello a nuestros compañeros que nos han permitido estar ahí en sus grupos, observamos que no se avanza, porque queremos muchas veces desarrollar habilidades que es imposible porque las capacidades no se han desarrollado. No podemos fortalecer habilidades si no hemos desarrollado capacidad. Por eso la insistencia. La sugerencia es que visualicemos primero las capacidades, que trabajemos en las capacidades. Y de hecho ustedes encontrarán en el plan de estudios muchas referencias a esto. Se habla mucho más de las capacidades. Bueno, entonces la geografía crítica va por ese camino, ¿verdad? Para esto se pretende que consideren ustedes también estos ámbitos de estudio como oportunidades para formular procesos de desarrollo de aprendizajes, ¿verdad? Desigualdad, ecología, poder político. Fíjense cómo cuidado de los recursos naturales también es parte de la geografía crítica, ¿no? La sustentabilidad, participación ciudadana, ordenamiento territorial, sin fin de problemas que hay en el mundo, un sinfín de problemas que hay en nuestro país y en nuestro estado, no se diga, que tienen que ver con el ordenamiento territorial. Y cada vez se hacen más complicados y más por el crecimiento poblacional. Ordenamiento territorial es una cuestión que no se ha analizado a profundidad. Hay muchas bombas por explotar ahí. Sin embargo, eso corresponde a otros ámbitos. En lo que corresponde al ámbito educativo, aquí lo que hay que hacer es, insisto, en considerar estos ámbitos de estudio como oportunidades para crear procesos de aprendizaje. Esos procesos de aprendizaje tienen un sinnúmero de aportaciones didácticas y tiene también un sinnúmero de valiosos impactos en la formación de los alumnos. Uno de ellos es precisamente el hecho de influir en la conformación, en el desarrollo del pensamiento crítico. Porque no se trata de que los alumnos se sepan de memoria todo lo que tenga que ver con marginación, que domine datos y más datos que tengan que ver con la desigualdad, que se conforme con el progreso que se está viviendo en su localidad, que domine conceptos y conceptos que tengan que ver con el poder político. No, no se trata solo de manejar información.
Se trata de que a través del desarrollo de procesos puedan ellos, insisto, tener la oportunidad de forjar sus habilidades. Pero antes de eso, recuerden, desarrollar sus capacidades. Imagínense cuántas capacidades podrán desarrollarse en los alumnos si abordamos estos ámbitos de estudio de una manera tal que se abran espacios de análisis. Análisis a un nivel de nuestros alumnos, ¿verdad? Espacios donde se manejen conceptos, donde se trabajen conceptos, donde los alumnos visualicen aquellas oportunidades donde puedan acrecentar sus saberes, donde momentos donde los alumnos se sientan satisfechos, felices, por haber logrado algo que ellos pensaban que no eran capaces. Estamos hablando de formación, ¿verdad? No estamos hablando de que se aprendan de memoria teorías, temas, conocimientos que tengan que ver con estos ámbitos de estudio, sino más bien tener elementos que le ayuden a acceder de manera democrática a toda clase de información. En este momento nos referimos a la información geográfica, que le ayude a comprender su posición en el medio geográfico, en el espacio geográfico donde se desarrolla la comunidad de la que él forma parte. Y eso, a final de cuentas, ayudará a que comprenda a través del análisis de estos ámbitos de estudio, a través del aprovechamiento didáctico de estos ámbitos de estudio, qué es lo que sucede en su comunidad, por qué sucede eso que pasa en la comunidad, cuáles son las causas, las consecuencias y las posibles soluciones. Y llevar a todo esto a sentirse parte importante de esa comunidad y a final de cuentas parte importante del mundo. Esto es formativo. Por lo tanto, los elementos que aporta la geografía crítica van en ese sentido, en incidir en la formación integral de la personalidad de nuestros alumnos. Es entonces necesario que recordemos que el campo formativo ética, naturaleza y sociedades es el campo donde se encuentran todos esos elementos que acabamos de mencionar. Ese campo formativo en la fase 6, que corresponde en secundaria, concretamente en primer grado, es el espacio donde habrán de conjugarse todos los esfuerzos de ustedes en conjunto para lograr la formación integral de los alumnos con base en el manejo de nociones, conocimientos y en el manejo de espacios donde los alumnos lleven a cabo fortalecimiento de habilidades, ¿no? Donde pongan en juego sus actitudes y sus valores, nociones, conocimientos. Anteriormente hemos escuchado, hemos referido y hemos manejado mucho en nuestras clases todo aquello que tiene que ver con los conceptos, con las habilidades, las actitudes y los valores. En esta propuesta se incluyen dos conceptualizaciones que son nociones y conocimientos. Es decir, la cuestión de los conceptos aquí se están dividiendo.
el manejo conceptual valga la redundancia, el manejo conceptual de conceptos, aquí se ha dividido en dos aspectos, nociones y conocimientos. Las nociones tienen que ver con aquellas ideas, ideas generadas de la experiencia diaria, con aquellas ideas generadas con base en la experiencia diaria que los alumnos viven en su entorno. Las nociones son fundamentales para poder iniciar un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Es decir, hay que considerar todo aquello que el alumno ya tiene como producto de su experiencia y que han conformado en él ciertas nociones con respecto a temáticas que se van a abordar. ¿Cuáles temáticas? Algunas de las que ya mencionamos anteriormente. Los conocimientos, pues, son aquellos que se han ido generando en el transcurso del quehacer investigativo, del quehacer diario, de los trabajos disciplinares, en este caso de la geografía, ¿verdad? Los conocimientos, todo un bagaje que a través de todos los procesos históricos, la sociedad, las comunidades, la humanidad ha ido conformando. Esos conocimientos definitivamente que son la base para formular contenidos. Entonces, sobre habilidades, pues ya hemos hablado muchísimas veces. Sin embargo, quiero hacer énfasis en el sentido de que están presentes cada vez más y ahora con mayor razón en el plan de estudios 2022 y en el programa sintético de el campo formativo, ética, naturaleza y sociedades. Y por lo tanto están presentes, habrán de estar presentes en todos los procesos de desarrollo de aprendizaje de la geografía. Lo mismo sucede con las actitudes y los valores. Hace algunas sesiones, unas 2, 3 sesiones, los pueden encontrar en Redais. Trabajamos el tema de las habilidades. Les sugiero que consulten esas presentaciones hechas en el año escolar pasado. Es conveniente, es necesario que tomemos en cuenta y que no dejemos de lado las habilidades. ¿De cuáles habilidades estamos hablando? Pues de aquellas que tienen que ver con la disciplina geográfica. Consulten ustedes esas presentaciones que consideramos les van a ser de utilidad. Resulta entonces que esas nociones, esas habilidades, actitudes y valores propias de la disciplina geográfica, les decía, están ahora más presentes que nunca. Y es definitivamente bastante probable que al analizar el programa sintético se habrán dado cuenta de que en el campo formativo se pretende abordar primeramente lo que aquí ustedes están leyendo, ¿no? Una relación, ¿verdad? La aportación de la disciplina geográfica a través de sus nociones, conocimientos, habilidades y actitudes y valores van encaminadas precisamente a privilegiar el abordaje de las relaciones del ser humano con la naturaleza y la sociedad. Abordar esas relaciones en el sentido que ya hicimos mención en hace unos momentos.
es imprescindible formular abordajes claros, abordajes precisos a través de los procesos de desarrollo de aprendizajes. El abordaje de estas relaciones es necesario para comprender lo que sucede en un espacio geográfico con respecto al desarrollo social, incluidas todas sus problemáticas, ¿verdad? Todas sus aportaciones, todos sus productos sociales, ¿verdad? La relación del ser humano con la naturaleza es un hecho innegable. No podemos dejar de lado, tal y como se planteó en la primera de las diapositivas. Es necesario entender que educar es el camino para fortalecer una idea clara de que las relaciones del ser humano con la naturaleza tienen que ser de manera diferente a como se están llevando en la actualidad. Como decían por ahí algunos pensadores, el planeta ya no aguanta más, nuestro entorno ya no aguanta más. Nosotros lo estamos viviendo y lo vamos a vivir en los próximos días. Ahí vienen ya los recortes de agua. Lo estamos viviendo día a día con los problemas de la movilidad. Lo estamos sufriendo día a día con los problemas de la contaminación. Así que la relación ser humano-naturaleza es necesario fortalecer como parte central de la formación de nuestros alumnos. Para terminar con algo que algunos autores llaman como el analfabetismo geográfico, que se refleja en el uso inadecuado de los recursos naturales de nuestro entorno. ¿Qué más se puede abordar en el campo formativo? De hecho, ¿qué más debe abordarse? Aquí está. Se hace precisión. La relación de las sociedades con, fíjese bien, de las sociedades, aquí estamos hablando ya en conjunto, las sociedades. Se aborda la relación de las sociedades con la naturaleza. Ya no el sujeto en lo individual, ya no la sociedad de un entorno en particular, sino de las sociedades. Se tienen que abordar las relaciones de las sociedades con la naturaleza. Por ejemplo, bueno, antes de eso, para formular precisamente juicios por parte de los alumnos con respecto a lo que se hace en diferentes espacios geográficos y que de cierto modo influyen en esa relación naturaleza-sociedad. Un ejemplo, la manera en que se realiza la actividad agrícola en Etiopía, con la manera en que se realiza la actividad agrícola en Alemania. ¿Qué tiene que ver esto con la naturaleza? Pues precisamente con este ejemplo que estoy dando, se llega a observar que la manera de desarrollar una actividad definitivamente es diferente entre regiones del mundo. Y por lo tanto el impacto en la naturaleza también es diferente, muy diferente. La actividad industrial que se desarrolla en México es de cierta manera muy diferente a cómo se desarrolla, se lleva a efecto, se realiza en Estados Unidos. Muy diferente. ¿Qué sucede? Que el impacto en la naturaleza también
es de forma diversa, positiva y o negativa. Si la actividad industrial en Estados Unidos se desarrolla con controles firmes en la emisión de contaminantes, pues entonces su impacto será diferente a ciertas regiones que en México la actividad industrial se desarrolla sin esos controles. Aunque todo es relativo, sí es conveniente formular este tipo de relaciones. ¿Por qué? Porque ese abordaje ayudará a que se conforme una visión más clara de lo que pasa en las sociedades del mundo y cómo es que el impacto es diferente en la naturaleza. En el campo formativo, ética, naturaleza y sociedades, se aborda también las transformaciones políticas, territoriales, económicas y sociales que suceden en un espacio geográfico. Estas transformaciones son producto del quehacer social. El ser humano, en el transcurso de su evolución, seguro es que ha formulado diversas transformaciones. Este abordaje no se hace de manera aislada, ni de forma enciclopédica, sino que a través de los procesos de desarrollo de aprendizaje habrá de privilegiarse la comprensión crítica. ¿La comprensión crítica de qué? De procesos, no de hechos, no de fenómenos aislados, no, sino de hechos que son parte de un proceso, sino también de fenómenos, pero como parte de un proceso. Estos procesos son fundamentales porque están ahí en nuestra vida diaria. ¿Cuáles procesos? Procesos naturales, ¿verdad? Hay un sinnúmero de ejemplos que día con día podemos apreciar. Procesos naturales que de cierta manera nos afecta o afecta a otras comunidades, a otras sociedades. Procesos naturales que se manifiestan a través de fenómenos. Por ejemplo, lo que acaban de vivir en California, en Florida, que son los efectos de un huracán. ¿Verdad? Ahí tenemos los efectos. ¿De qué? ¿De un fenómeno o de un proceso? Habría que ayudar a clarificar, ¿verdad?, lo que es un fenómeno y lo que es un proceso. Ustedes recordarán, seguramente que sí, que estamos hablando de un fenómeno meteorológico. ¿Sí? Por lo tanto, ese fenómeno natural, meteorológico, forma parte de un proceso que tiene que ver con la dinámica de los vientos, por ejemplo. De un proceso que tiene que ver con los cambios atmosféricos. Entonces habría que ir más allá de los hechos, de los fenómenos, ¿no? Un hecho natural que ustedes, así como yo, apreciamos mucho, es la Sierra de la Silla. Ese es un hecho geográfico.
pero es solo eso, un hecho geográfico. Por lo tanto, forma parte de un proceso, ¿verdad? O es el resultado de un proceso, en este caso, ¿verdad? De un proceso de la conformación geológica del territorio nuevo-leonés. Y así, esa es la comprensión crítica de los procesos. Lo mismo pasa con la comprensión crítica de los procesos sociales. Aquí hay un sinnúmero de ejemplos que se pueden abordar. ¿Cuáles procesos sociales? Pues aquellos que estamos observando, apreciando a través de sus manifestaciones. En nuestro entorno, en los entornos de nuestro país hay muchos ejemplos, ¿no? Uno de ellos, el más evidente en muchas regiones de México, por ejemplo en Veracruz, Chiapas, eh, regiones que vienen desde aquella parte del sureste, es la migración. Procesos sociales de cierta característica han generado esa manifestación. Las migraciones, ¿qué son? ¿Un proceso o un fenómeno? Habría que tener muy en claro. Para no quedarnos nada más en el análisis de los síntomas, sino ir hacia la comprensión de los procesos. También lo mismo es con los procesos económicos, los políticos y los culturales. La comprensión crítica de estos procesos definitivamente que ayudarán a que los alumnos entiendan más cuál es su posición, cuál es su postura, cuál es su lugar en un espacio geográfico determinado y cuál es la función de la sociedad o de las sociedades que están ahí en esos espacios geográficos. Notarán ustedes entonces que la conceptualización de espacio geográfico no se deja para nada de lado, al contrario, está más presente que nunca. Y sigue siendo parte esencial de la disciplina geográfica. A final de cuentas, lo que se pretende es que nuestros alumnos aquí en el entorno local, así como en el entorno de sus escuelas en todo el país, es que entiendan y expliquen las relaciones. ¿Cuáles? Aquellas relaciones culturales, económicas, naturales, sociales, que se dan y que forman parte de su entorno, ¿verdad? Que constituyen su entorno y que que transforman su entorno, ¿verdad? Se trata de un entendimiento y de una explicación, no de una apropiación seca, intangible de conocimientos. Se trata de un entendimiento, de una explicación. Y para llegar a estos logros se requiere una serie de procesos, ¿no? Entonces, ahí es donde está la labor importante de ustedes. Nadie más que ustedes tiene en sus manos esas oportunidades. La lucha es dura, los recursos pocos, pero ustedes tienen algo muy valioso, que es esa voluntad que se ha reflejado siempre en el trabajo diario. Es esa fuerza colectiva que en las escuelas cada día se hace más y más patente. Entonces hay que hacer equipo, hay que continuar trabajando en equipo. Ya no son tiempos de trabajar de manera individual. Hay que trabajar en equipo, hay que hacer mucho énfasis en la colectividad. Somos profesionales de la educación que necesitamos unos de otros para poder mejorar nuestras propuestas de enseñanza. Entonces, ahí está nuestra función importantísima que día a día se manifiesta en las escuelas. No podemos dejar de lado que toda esa actividad que realizamos
claro que tiene un marco normativo. Para nuestro trabajo, en el campo formativo Ética, Naturaleza y Sociedades, el cual forma parte del Plan de Estudios 2022, pues definitivamente que habría que considerar que para que el trabajo sea efectivo, sea realmente de impacto en la formación de nuestros alumnos, pues los contenidos del programa sintético, ahí están. Y para marcar un buen inicio, en el análisis constante del programa sintético, habremos de partir de la forma. El fondo es fundamental, pero la forma nos dice que la disciplina geográfica, como parte del campo formativo Ética, Naturaleza y Sociedades, obedece su conformación y su aplicación a un programa sintético. Y que por lo tanto tendremos que rescatar dos elementos que están ahí. Nos referimos a los temas. En la disciplina geográfica, dentro del programa sintético del campo formativo ya señalado, aparecen 14 temas. Ahí los pueden encontrar ustedes fácilmente, ¿verdad? La sugerencia es que estemos constantemente consultando ese apartado del programa sintético que se refiere a los contenidos. Aquí estamos haciendo referencia a los contenidos temáticos, conceptuales. Son los temas, 14 temas. Para la disciplina geográfica y su desarrollo, en el programa sintético del campo formativo, se establecen 38 procesos de desarrollo de aprendizaje. Fíjense, 38 procesos de aprendizaje. Esto quiere decir que ustedes tendrán 38 oportunidades para organizar procesos donde se aborden todo lo que hemos platicado anteriormente. 38 procesos en los cuales ustedes tendrán la oportunidad de organizar estrategias, actividades, para que los alumnos logren, precisamente, logren aprender. 38 procesos que se traducen en 38 oportunidades para que los alumnos puedan generar sus propias estrategias de aprendizaje. 38 oportunidades para que los alumnos puedan tener espacios donde puedan construir sus propios nuevos conocimientos, sus propios nuevos saberes. 38 oportunidades para que ustedes, maestros y sus alumnos, puedan trabajar conceptos, conocimientos, puedan desarrollar capacidades, fortalecer habilidades, fortalecer valores, actitudes positivas. Consideren ustedes los procesos de desarrollo de aprendizaje como oportunidades. Por eso, una sugerencia más va en el sentido de que terminen los procesos, no los dejen a medias. Miren, si de esos 38 procesos, en el transcurso del año, ustedes solamente trabajan 30, 35, o los que las circunstancias de la escuela y de sus grupos lo determinen, es mucho más valioso
siempre y cuando esos procesos los cierren. Los procesos son para cerrarlos, no para dejarlos inconclusos. Insisto, es más valioso terminar los procesos, aunque sean 30, 35, 32. No decir al final, ya terminé el programa, ya terminé con todos los temas. Sí, yo ya terminé, yo ya expliqué, yo ya trabajé, pero mis alumnos aprendieron. Se trata más que de enseñar, se trata de generar aprendizajes. Esto no quiere decir que se deje de lado la enseñanza, no. Hay que trabajar de manera diferente en la enseñanza. Esto implica un cambio en los paradigmas de la enseñanza. Estoy consciente de que es difícil porque este es un cambio bastante fuerte que se ha estado insistiendo, ¿no? De ahorita. Entonces, pues necesitamos hacer equipo para trabajar en un cambio. Ya no podemos seguir trabajando de manera individual pensando solamente en la transmisión de conocimientos. Las escuelas nos lo dicen, nuestros alumnos nos lo exigen. Hay que hacer equipo, solos no podemos. Por más lucha que le hagamos, por más competentes que seamos nosotros como docentes, es mucho más valioso cuando hacemos equipo. Tomen en cuenta toda su experiencia. Imagínense la cantidad de experiencia que tienen ustedes, enorme cantidad de experiencia que han conformado en el transcurrir de toda su vida profesional. Ahora, imagínense la riqueza colectiva, donde las aportaciones de sus experiencias se conjugan con las de los demás compañeros. Eso es a lo que debemos pretender lograr. Y también se constituye en una tarea muy difícil, muy complicada, porque nuestra cultura no nos ha permitido llegar a eso. Y el esfuerzo se nota. Es un esfuerzo notable que en las escuelas está presente. Los colectivos docentes en las escuelas definitivamente que se han dedicado a la conformación de una nueva cultura, que es la cultura del trabajo cooperativo. Los avances son muy lentos, pero son muy valiosos. Y todo eso gracias al trabajo de ustedes y de los directivos, que se han dedicado a hacer valer su experiencia. Entonces, la sugerencia no hay de otra, hay que seguir en ese camino. Tarde que temprano vamos a encontrar resultados. Y esos resultados nos van a llevar a comprender de lo que somos capaces como colectivo. Los procesos de desarrollo y aprendizaje son la parte fundamental de la organización de nuestro trabajo. Esos procesos de desarrollo y aprendizaje son 38 y están ahí. Y en este caso les presento solo la palabra inicial de cada uno de esos procesos. Fíjense, la palabra inicial de cada uno de esos procesos la destaco como lo he destacado en otras ocasiones cuando hablábamos de los aprendizajes esperados. ¿Por qué razón? Porque la primer palabra de cada uno de los procesos de desarrollo de aprendizaje nos lleva hacia la comprensión de cuál es la intencionalidad didáctica de ese proceso. Es decir, cuando ustedes organicen su trabajo, consideren lo que nos indica la primera palabra del proceso. Si la primera palabra nos dice que en relación al alumno o a los alumnos se pretende que comprendan, bueno, esto quiere decir que las actividades
que el diseño de nuestra estrategia tiene que encaminarse hacia ofrecer oportunidades para que los alumnos comprendan. Y claro que ahí ustedes van a visualizar también, pues, qué capacidades van a desarrollar, qué habilidades van a fortalecer para que los alumnos comprendan. Comprender no es fácil. Se requiere de trabajar capacidades, de fortalecer habilidades. Pues ese es nuestro trabajo a través de los procesos de desarrollo y aprendizaje, ¿verdad? Abrir espacios para que ellos vayan, los alumnos, avanzando en su comprensión. Como verán ustedes, de los 38 procesos, cuatro de esos procesos ofrecerán la oportunidad o bien ofrecerán las oportunidades de las que estoy hablando. Así es que la sugerencia es que antes de organizar el trabajo lean en conjunto el proceso o los procesos que van a abordar. Es necesario que antes de empezar a trabajar tengamos muy en claro qué nos indica el proceso de desarrollo. Si el proceso de desarrollo nos indica que los alumnos reconozcan, pues habría que trabajar nuestras actividades, habría que diseñar nuestras actividades, nuestras estrategias, para que los alumnos reconozcan. ¿Que reconozcan qué? Bueno, lo que nos señale el proceso de aprendizaje. Verán ustedes que de los 38 procesos, 6 nos habrán de facilitar el camino para formular maneras de trabajar que apoyen el proceso de conformación de reconocimiento por parte de los alumnos. Lo mismo que distingue. Si el proceso de desarrollo de aprendizaje nos indica que la pretensión de logro de aprendizaje es que los alumnos distingan, bueno, pues hay que trabajar en ese sentido, ¿verdad? Fíjense, si el aprendizaje nos está señalando como logro que los alumnos analicen, pues entonces no podemos formular actividades o estrategias donde los alumnos solamente reconozcan, ¿no? Hay que llevarlos hacia el análisis, ¿no? Y así también los demás. ¿Sí? Identifica, argumenta, relaciona, emplea, compara, propone. Logros de aprendizaje que son señalados como algo a alcanzar. Debate, promueve, asume, indaga, reflexiona, comparte. Entonces, aquí están las palabras iniciales de cada proceso, que nos indica cuál es la intencionalidad didáctica de cada uno de ellos. Entonces, resulta que la disciplina geográfica, pues es una disciplina científica, una disciplina que ha evolucionado, que ha avanzado y que a través de sus investigaciones, de sus estudios, ha conformado una serie de saberes y conocimientos geográficos. Toda ciencia ha generado en el devenir de su desarrollo saberes y conocimientos. La disciplina geográfica no se excluye de esa situación. También la geografía, a lo largo de toda su existencia, ha generado un sinfín de saberes y conocimientos. Es claro, ustedes comprenderán con toda claridad que esos saberes y conocimientos se han constituido en la base fundamental para formular contenidos de un programa, contenidos de un programa que sirven y han servido como base fundamental para el trabajo didáctico a través de procesos.
contenidos que no se pueden dejar de lado, son importantísimos, pero que no pueden ser el fin de nuestro trabajo. No, son los medios para organizar nuestro trabajo. ¿Verdad? Entonces resulta que esos contenidos que siempre se han trabajado, ahora en esta propuesta del Plan de Estudios 2022, en esta propuesta de programa sintético del campo de estudio ética, naturaleza y sociedad, donde la disciplina geográfica ocupa un lugar importante, resulta que el manejo, el trabajo, el abordaje de los contenidos a través de los procesos de desarrollo y aprendizaje tienen que estar relacionados con la realidad, con la realidad del entorno donde se encuentran las escuelas, donde viven los alumnos, donde se desarrollan los alumnos. ¿No? La realidad mediata e inmediata, la realidad. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué acontece? No se puede ahora, según la propuesta de este plan de estudios, trabajar solamente los contenidos como un ente aislado, como un ente separado de la realidad. No. Por eso, ahora la propuesta va en el sentido de que se consideren, como ya lo abordamos anteriormente, aspectos de la realidad del entorno de los alumnos como elementos de análisis, como elementos de trabajo para que ellos tengan la oportunidad de desarrollar sus capacidades. Bueno, pero ¿cómo es que se establece esa relación entre contenidos y realidades? Ya lo dijimos, a través de los procesos de desarrollo de aprendizaje, pero hay otro elemento fundamental, los ejes articuladores. Estos ejes articuladores están establecidos en el plan de estudios con dos finalidades. Una de ellas es precisamente esta, ¿no? Que sirvan de enlace entre los contenidos y la realidad, ¿no? Entre los contenidos y todas aquellas cuestiones, todas aquellas situaciones que suceden en la comunidad, ¿verdad? Claro, en la realidad de la comunidad, ¿verdad? Esos ejes articuladores, de los cuales al principio se acuerdan que abordamos dos, en el plan de estudio son 7, ¿verdad? Todos cumplen esa función. En el caso específico del campo formativo, ética, naturaleza y sociedad, son 4 ejes articuladores los que de manera muy puntual están ahí siempre presentes. Sin embargo, no quiere decir que se dejen de lado los demás. No, no, insisto, son 7. Los 7 habrán de estar presentes de alguna manera, pero 4 son siempre estables ahí su presencia en todo el tratamiento del campo formativo. Y de esos 4, 2 tienen con mayor precisión relación con la disciplina geográfica. ¿Cuáles 2? Los que ya tratamos al principio. Pensamiento crítico e interculturalidad crítica. Definitivamente que no son exclusivos de la disciplina geográfica. Están presentes en todo el plan de estudios. Estos ejes articuladores seguirán siendo parte fundamental de esta relación entre los contenidos del programa y la realidad. Sin embargo, hay que considerar que para el trabajo conjunto de contenidos con la realidad, surge como algo necesario la existencia de procesos de desarrollo de aprendizaje. Y esos procesos son de larga duración. Sin embargo, aquí conviene aclarar que esos procesos son de larga duración, pero no las actividades.
Las actividades se sugiere que sean cortas, accesibles, que sean cortas y accesibles para mantener la atención permanente de los alumnos, pero que no pierdan la línea rectora, ¿verdad? Son actividades cortas que una tras otra o en conjunto van integrando toda una serie de oportunidades para que el proceso, aunque sea de larga duración, sea siempre efectivo, ¿no? También es necesario rescatar, insistir en que se deben de rescatar todas las experiencias de la vida. Los alumnos, cuando están en las escuelas, no están solos, ni están aislados, ni son entes que están fuera de, sino que son el reflejo, sino que son quienes llevan a la escuela toda una serie, toda una carga cultural, toda una carga ideológica, toda una carga de experiencias que se han conformado en el devenir de la vida cotidiana en sociedad. Los alumnos cuando están en la escuela, claro que trabajan, ¿verdad? Claro que desarrollan actividades, claro es que aprenden definitivamente. Aquí la situación es que ese aprendizaje sea en colectivo, pero resulta que eso que aprenden, eso que están aportando ahí, en la mesa, tiene mucho que ver con su vida social, con su vida en comunidad, con su vida con los otros, con su vida familiar, cuyos valores, cuyas experiencias ponen en práctica al entrar en relación con sus compañeros en la escuela. Es importante considerar las experiencias de la vida para que los alumnos le den sentido a lo que están trabajando. No habrá aprendizaje significativo si no aprecian la relación que hay entre lo que están trabajando, entre lo que están aprendiendo con la vida diaria. Es importante que para que ese aprendizaje se dé de manera significativa, que se refleje en cuestiones que tengan que ver con la vida diaria de su comunidad, de su entorno, ¿verdad? Que no se quede solamente en un trabajo áulico o en un trabajo de escuela. La pretensión final de esta propuesta es que el trabajo de enseñanza y aprendizaje trascienda las paredes áulicas. Habrá que trabajar mucho para llegar a esa pretensión. Sin embargo, hay que seguir con la línea de rescate, de consideración de las experiencias de la vida de los alumnos, la cual se ha generado en diferentes manifestaciones del entorno social. ¿Y qué sucede entonces con los aprendizajes? ¿Cuál es entonces la situación de los aprendizajes? ¿Qué pasa con los aprendizajes? Pues lo que pasa es que estos aprendizajes tienen que ser considerados de acuerdo a las aportaciones que se puedan obtener de la comunidad. En el planteamiento de este plan de estudios, se establece que el aprendizaje debe partir de ideas generativas. No se trata de exponer ideas. No se trata de trabajar ideas solamente por trabajar. No se trata fíjense, no se trata de trabajar ideas ya construidas. No se trata de trabajar ideas que proponga el profesor, ni de ideas que proponga el libro o que proponga alguna otra fuente. No, sino que sean ideas que generen algo. ¿Qué habrán de generar esas ideas? Pues un proceso, definitivamente que va a generar un proceso. Pues ese es ese proceso el que debe llevar
a un trabajo constante a partir de alguna pregunta fundamental, una pregunta importante, ¿verdad? Una experiencia de vida, un fenómeno, un problema o una serie de problemas. Es decir, el aprendizaje no habrá de partir de situaciones teóricas solamente, de cuestiones planteadas por el programa mismo, ni por el plan de estudios, no, sino de ideas que a partir de ahí vayan surgiendo. ¿De quiénes serán esas ideas? Claro que pueden ser ideas suyas, pero siempre y cuando sean con la intención de crear motivaciones, situaciones de aprendizaje, ¿verdad? El aprendizaje planteado en el plan de estudios vigente, perciben los alumnos un mundo inmediato de su entorno, siempre y cuando esa percepción esté relacionado con su proyecto de vida, con su proyecto personal. Aún de manera inconsciente, los alumnos de seguro es que tienen cuando menos alguna idea de un proyecto personal de vida. Muchas veces muy perdido, pero ahí lo tienen. La cuestión es ayudarlos a rescatar su visión de proyecto de vida. Esa percepción inmediata del mundo a través de los aprendizajes se habrá de lograr a través de la interacción con los contenidos, experiencia y contenidos, ¿verdad? Proyecto de vida del alumno y los contenidos, visualización que tenga de su entorno y los contenidos que están establecidos en el programa analítico, contenidos abstractos, ¿verdad? Que llegan a ser incluso hasta simbólicos, ¿no? Esta percepción tiene que ser muy clara y debería ser muy clara en la medida en que se avanza en el aprendizaje, ¿no? Los aprendizajes, cuando se han logrado, se manifiestan a través de cambios de conducta, y esos cambios de conducta definitivamente que impactarán en acciones que tengan que ver con el alumno, con su proyecto y con su entorno. Por eso es que se pretende que los alumnos realicen actividades en conjunto, actividades colectivas en diferentes entornos, no solamente el entorno áulico. Es necesario incentivar el trabajo colectivo en diferentes contextos, porque esto es lo que ayuda a que se vaya forjando en ellos un sentido de pertenencia del mundo. Y ese sentido de pertenencia al mundo solamente se habrá de alcanzar cuando se toma plena conciencia del mismo, ¿verdad? Es formativo. Entonces, pues este es el aprendizaje considerado en este plan de estudios. Por eso se destaca la valoración que habrá de tenerse de las ideas, significados, saberes y experiencias que surgen de la comunidad. Y esto es para darle pues un contexto a la formación de los alumnos, ¿no? Este es el aprendizaje. Entonces, resulta que bueno, pues había que llegar hacia la conformación del plano didáctico. ¿Cómo hacerlo? El programa analítico es el punto de partida de la organización. El plano didáctico es
un elemento que ahorita definitivamente los trae llenos de impaciencia, llenos de incertidumbre, llenos de situaciones que los hace incluso llenarse de estrés. Entonces la cuestión es que consideren lo siguiente. El programa analítico es el punto de partida para llegar al plano didáctico. El plano didáctico no es más que la organización. En el caso de geografía, la organización se plantea como la planeación del proyecto. Acuérdense ustedes que esa planeación del proyecto se basa en la propuesta de trabajo didáctico es aprendizaje basado en problemas. Es decir, durante el desarrollo del proyecto tiene que considerarse el abordaje de problemas, ¿verdad? Hay que problematizar, hay que partir de un problema, ¿verdad? En esa planeación del proyecto, pues claro que se tienen que manejar contenidos y también se tienen que organizar con base en proceso de desarrollo de aprendizajes. Entonces, proceso de desarrollo de aprendizaje, contenidos, una base para la organización de los proyectos, ¿verdad? Estos elementos no son los únicos, sin embargo, son fundamentales, son importantísimos, porque ya lo decíamos anteriormente, tendríamos que tener muy en claro cuál es la intencionalidad de cada proceso de desarrollo de aprendizaje para realizar una buena planeación del proyecto. Un ejemplo, aquí tenemos un contenido, el espacio geográfico como un producto social. ¿Qué habremos de considerar en la planeación del proyecto? No nada más la forma, no nada más la instancia administrativa, por decirlo de cierta manera, sino darle más prioridad a la instancia didáctica. Por eso la insistencia de que analicemos los procesos. Si en el abordaje de este tema, espacio geográfico como un producto social, se establecen 3 procesos de desarrollo, habría que comprenderlos primero, analizarlos, leerlos. Ahí tenemos las primeras 3 palabras. ¿Se acuerdan que en una proyección anterior manejamos todas las primeras palabras? Pues aquí están las primeras 3 palabras de estos procesos de desarrollo de aprendizaje, ¿verdad? Tómenlas muy en cuenta. Eso les va a ayudar a visualizar mejor y a enfocar de mejor manera la planeación de un proyecto, ¿verdad? Para eso les quiero sugerir que consulten en Redais, ya está ahí, consúltenlo por favor, ahí van a encontrar cómo organizar un proyecto, ahí está una propuesta. La propuesta fue diseñada, estudiada y analizada y reformulada gracias a la aportación de muchos de ustedes. Esta propuesta la pueden encontrar en Redais. Fue trabajada desde hace ya algunos años como una propuesta de trabajo de retos locales. Algunos de ustedes recordarán que ya las hicimos llegar y ya algunos de ustedes las trabajaron. Pues es retomar este ejemplo, considerando ahora las propuestas del nuevo plan de estudios. El proyecto de retos locales se basa en los mismos lineamientos, ¿verdad? Sin embargo, ahora se adapta, se propone en el marco de los lineamientos de la nueva escuela mexicana. Por eso les insisto en que es necesario que lo consulten, lo lean, lo analicen. Fue hecho para ustedes, fue hecho por ustedes, fue complementado por ustedes. Sus aportaciones siempre han sido valiosas. Entonces, aquí solamente estamos señalando las partes esenciales de la organización del proyecto. Sin embargo, los elementos que ustedes analizaron en las últimas reuniones de los talleres de actualización, en los talleres de formación continua, ahí de seguro es que abordaron
de manera más específica la organización del proyecto. Entonces, con esto que les estoy mostrando, más el documento que les insisto que por favor consulten en Redais, y con lo que trabajaron en esos talleres, seguro es que pueden muy bien formular una planeación de proyecto. Si aún así es el caso de que se quiera que trabajemos algún tallercito de conformación de la organización de un proyecto, bien pudiéramos hacerlo en su zona escolar o en su entorno, previa solicitud que se haga a las instancias correspondientes, y créanlo que con gusto ahí estaremos. En ese sentido, quiero formular mi agradecimiento por su presencia, por su trabajo, perdón, y decirles que con gusto estaremos apoyando todas aquellas peticiones que pudiéramos tener de parte de ustedes. Es parte fundamental el hecho de hacer equipo. Así es que estamos a sus órdenes. Les agradezco mucho su presencia y pues estaremos siempre al tanto de sus peticiones. Muchas gracias por su participación y quisiera nada más por último recordarles que esta reunión ha sido grabada y que pueden encontrar en Redais. Y también que para cuestiones de registro y de la encuesta, accedan ustedes a lo que estamos aquí planteando. Aquí pueden observar las opciones, ¿verdad? Ahí registre su participación y evalúe la asesoría. ¿Vale? Por favor, lean las 3 opciones, véanlas y luego elijan aquella que consideren la más adecuada, ¿verdad? Es muy valiosa su participación. Por eso vuelvo a insistir en que nos indiquen en la evaluación de esta asesoría sus propuestas, sus comentarios, sus críticas para mejorar nuestro servicio. ¿No? Entonces, les recuerdo, en YouTube pueden ustedes acceder al canal de Redais Nuevo León. ¿No? Luego de que ustedes localicen el canal de Redais, lo cual pueden hacer porque el icono son unos libros de colores. Ya cuando lo localicen, pues ustedes van a entrar y accesan a videos. Y ahí en videos, pues ya pueden ustedes observar todas aquellas presentaciones, incluso las que les dije que consultaran de las reuniones pasadas. Ahí tenemos las demás. En el chat. En el chat también pueden ustedes formular cuestiones que consideren convenientes. Está el enlace para el formulario. Ahí también pueden encontrar el enlace para el formulario. Pues no me queda más que agradecerles nuevamente y desearles éxito, mucho éxito, y pues estamos a sus órdenes. Que tengan ustedes muy buen día. Hasta la próxima.